Creería que sí, creo que sí, ya estamos en directo. Bueno, un saludo para todos. ¿Será que eso se puede corregir? Como muy quemada la imagen, pero bueno. A ver, el día de hoy vengo a traer un poco de información y sobre todo a traer mi punto de vista y eh, lo que actualmente creo que está sucediendo en YouTube en el tema de cómo están explicando algunos economistas que son muy buenos em, el tema del superávit y el tema del déficit en la economía de los países. Pero yo siento que están cometiendo un error, no lo están haciendo realmente con un criterio que sea óptimo. Y esto lo vengo a explicar el día de hoy porque, bueno, hace unas semanas un amigo, un compañero, me preguntaba que cuál era mi opinión sobre esto, ¿no? Él sigue a un youtuber, me mandó el link del youtuber, se llama Juan Ramón Rayo, eh, y también sigue a otro, curiosamente. Pero yo siempre le he dicho a él, no te quedes con lo que una sola persona diga, intenta mirar sobre todo la contraparte, para ver qué puedes sacar de lo que dicen las dos personas y generarte una idea propia sobre lo que puede llegar a significar el tema en el que estás buscando la información, sobre todo. Em, Miré un par de videos de los dos, bastantes, no miré pocos, y me di cuenta que realmente no están teniendo en cuenta la realidad que se vive en la economía de un país. Mira que son doctores, porque los investigué. Son doctores en economía, son eminencias los dos en sus campos. em, Uno desde una perspectiva de la economía distinta al otro, pero los dos están cometiendo el mismo error. Y es que los dos no tienen en cuenta la realidad que vive un país y, y considero que están mirando la economía desde un punto de vista muy utópico, como si las variables económicas fueran perfectas, como si no hubieran errores en los cálculos que ellos manejan de economía, por supuesto. Yo aquí no soy ningún experto, yo aquí no soy ningún doctor en economía, ni ningún catedrático eminencia sobre temas económicos, pero metiéndole un poquito de lógica podemos sacar nuestro propio criterio de lo que ellos están hablando. Entonces, vamos a mirar un poco cómo manejan cada uno de los dos el tema, qué es lo que quieren plantear y con base en eso, pues vamos a generar un criterio, en este caso mi criterio, y en este caso intentar explicar por qué estas dos personas se están equivocando en el momento de generar contenido, que la gente lo va a ver, que la gente lo entiende mucho y, y que yo siento que no está para nada cerca de la realidad de un país realmente. Ni el uno ni el otro, ¿eh? Ni el uno ni el otro. Entonces, vamos a ver un poco sobre esto. Evidentemente nosotros nos vamos a apoyar un poquito también de la inteligencia artificial, para eso están las herramientas. También preparé por ahí un BOA para proyectar, para escribir matachitos, para explicar mi punto de vista, que ya más o menos lo tengo. Pero vamos a ver los puntos de vista juntos y vamos a mirar a ver qué se puede rescatar de todo esto. A ver, vamos a ver si ocurre el cambio o no ocurre el cambio. Yo no creo que se queda pasmada mi cara cuando hago el cambio cuando hago el cambio, creo que se queda pasmada esta cámara, ¿no? A ver si yo le doy acá. Uy, eso no está.
no se mueve. Algo estoy haciendo mal. Propiedades. Démosle otra vez a aceptar. Nada. Propiedades. Configurar video. Aceptar. ¿Qué podemos hacer para que esto me detecte otra vez? Me dejó detectar. Eh, A ver si lo hago esto. Ah, mira, ya me volvió a detectar. Perfecto. Ahí estamos otra vez. Aceptar. Creo que no puedo cambiar entre escenas, o no sé si se necesitan cámaras diferentes para hacer eso. Bueno, ya lo veremos más adelante. Bueno, aquí lo que les decía. Eh, Saqué los fragmentos, me llevé eh, a los minutos en los que específicamente están hablando sobre el tema. Y luego acá tengo como la pizarrita. Luego acá vamos a tirar de inteligencia artificial también como para complementar lo que nos dicen cada uno de estos dos expertos, ¿no? Estos dos expertos. A ver, O que o bien, si lo entiende, está intentando que todos sus simpatizantes, votantes y oyentes no entiendan. aquí está hablando Un de gobierno, Cristina, aquí en cualquier el chat. gobierno, tiene déficit cuando gasta más de lo que ingresa. Y al respecto, Dice, un gobierno tiene déficit cuando gasta más de lo que ingresa. No, eso lo podemos identificar rápidamente, ¿no? A ver, cuando un gobierno tiene déficit presupuestario económico. A ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice el chat. El DeepSeek, poderoso DeepSeek. Dice, excelente pregunta, es un concepto fundamental en economía. Mira, es que ya lo trata como algo muy básico. Vamos a desglosarlo de la manera clara. Resumen rápido. Un déficit presupuestario ocurre cuando los ingresos del gobierno, principalmente impuestos, en un año son menores a sus gastos. ¿Ok? Salarios, infraestructura, educación, defensa. Es un concepto de flujo. Ocurre en un periodo específico, normalmente en un año fiscal. También se podría manejar mensualmente, o bueno, pero sí, generalmente los impuestos se traslapan al año fiscal, ¿no? Cuando este déficit se acumula a lo largo del tiempo, forma la deuda pública. La deuda es un stock total de dinero que el gobierno debe. Ok, vamos a seguir. existen dos formas de financiar ese exceso de gasto sobre los ingresos. La primera forma de financiar el déficit, de financiar el exceso de gasto sobre ingresos, es a través de la emisión de deuda pública. Mm, A ver, déficit presupuestario o fiscal, ¿qué es? Es la situación en la que los gastos del gobierno superan los ingresos en un periodo fiscal. Déficit igual a gasto público menos ingresos públicos. Causas principales, aumento del gasto o disminución de los ingresos. Disminución de los ingresos puede ser por impuestos, aumento del gasto puede ser porque están derrochando la plata. ¿Cómo se financia? Para cubrir este hueco el gobierno necesita pedir dinero prestado, es lo que nos acababa de decir Juan Ramón Rayo. Lo hace principalmente de dos formas, emitiendo deuda pública y luego imprimiendo dinero. Eso creo que es lo que nos va a decir a continuación. Un gobierno emite deuda pública pagadera en el futuro y a cambio de comprometerse a entregar ciertas cantidades de recursos en el futuro, consigue acceder hoy a recursos que no ha obtenido a través del cobro de impuestos, pero que a pesar de no haberlos obtenido a través del cobro de impuestos, los puede gastar hoy, puede Un espacio, por disponer favor. sobre ellos hoy, porque le han sido prestados a través de la colocación de esas emisiones de deuda pública. Ahora bien, imaginemos que un gobierno se empeña en gastar mucho más de lo que ingresa emitiendo deuda pública y nadie, o casi nadie, le quiere comprar esas emisiones de deuda pública. ¿Qué sucederá en ese caso? Pues que para colocar esas emisiones de deuda pública en los mercados que nadie quiere, habrá que rebajar mucho el precio de venta de esos títulos. Ok. Aquí ya no estaba hablando de la impresión de dinero, pero creo que igual ese es el segundo que él menciona, ¿no? O al menos que dice ser una de las formas como lo generan. A ver, déficit público versus deuda pública. Es crucial no confundirlos. El déficit es el flujo anual
Es como si en tu hogar en un mes gastaras más de lo que ingresaste. Ese mes específico tuviste un déficit familiar, pero bueno, lo compara. Igualmente no es lo mismo. Una familia no puede imprimir billetes, el Estado sí. La deuda pública es el stock acumulado, es la suma de todos los déficits. O superávits, mira que ya lo menciona. Pasados. Siguiendo el ejemplo familiar, sería el total de dinero que debes, por ejemplo, en tu hipoteca, en el préstamo del coche y en tarjetas de crédito. Consecuencias del déficit persistente. Tener déficit persistente no es necesariamente malo en el corto plazo. De hecho, es una herramienta keynesiana clásica para reactivar una economía en recesión. El problema viene cuando es persistente y pues, muy elevado. Dice, consecuencias negativas. Puede aumentar la deuda pública, generar presión al alza en los tipos de interés, el efecto del crowding out o desplazamiento. El gobierno absorbe tanto capital disponible que desplaza o deja sin financiación la inversión privada, lo que puede frenar el crecimiento económico a largo plazo. Dice presión inflacionaria, pérdida de confianza, listo. Posibles aspectos positivos, porque la IA no se centra como en esta persona en simplemente exponer lo negativo de la deuda o del déficit. Bueno, ya nos dijo el chat que no es lo mismo, ¿no? Vamos a formar criterios a partir de todas las fuentes. Eh, Él solamente se centra en exponer lo negativo, pero en ningún momento nos habla de lo positivo. Mira, acá el DeepSeek nos dice que también hay posibles aspectos positivos. Dice, estímulo económico. En una recesión, el gasto público en infraestructuras o ayudas sociales puede mantener el empleo y la demanda agregada, ayudando a salir de la crisis. Inversión en futuro. Si el déficit se usa para financiar educación o infraestructuras productivas, puede aumentar el potencial de crecimiento futuro de la economía. Yo creo que más claro imposible lo está dejando el DeepSeek. El concepto opuesto, el superávit presupuestario. Es la situación contraria. Los ingresos superan a los gastos. El gobierno tiene un excedente que puede usar para amortizar deuda pública, reducir la deuda acumulada, crear un fondo de reserva para futuras crisis o invertir o bajar impuestos. La pregunta es, ¿en los países donde hay un superávit están haciendo esto? Porque yo estaba mirando y, por ejemplo, en Argentina, que es donde estaba ocurriendo el fenómeno del superávit, o ocurrió en su momento, em, se estuvo revisando y no estaban haciendo ninguno de estos. Corríjame si me equivoco, pero ninguno de estos lo estaban haciendo con ese superávit que estaban logrando los argentinos. No estaban ni reduciendo la deuda, de hecho uno mira y la deuda argentina ahora está más alta que antes. No crearon fondos de reserva, porque ahora están pidiendo plata prestada para acumular dólares. Y no están invirtiendo y no están bajando los impuestos. De hecho, creo que hubo hasta una subida de impuestos en Argentina en algunos puntos específicos. Curioso, cuando menos. Nos da un ejemplo práctico. Imagina un país llamado Econolandia en 2023. Ingresos, impuestos 100 millones de euros. Gastos 110 millones de euros. Resultado déficit de 10.000 millones de euros. Para cubrirlo, el gobierno de Econolandia emite bonos por valor de 10.000 millones. Deuda pública acumulada hasta el 2022. 200.000 millones de euros. Pone acá. Deuda pública a finales de 2023, 200.000 más 10.000, 210.000 millones de euros. Conclusión. Un déficit presupuestario es un desequilibrio anual entre lo que el gobierno gasta y lo que ingresa. No es intrínsecamente malo y puede ser una herramienta útil para gestionar ciclos económicos. Sin embargo, los déficits grandes y crónicos son peligrosos porque acumulan una deuda pública muy grande, lo que puede comprometer la estabilidad económica futura del país. La clave está en la sostenibilidad y en lo que se gasta ese dinero ¿cómo se dice? Deficitario. Vamos a ver qué nos dice el Llamar, Oxford. no son matemáticas de Este es Eduardo Garzón Espinosa. Este es verdad, otro método doctor en economía. científico. Si tú coges, por un lado, el sector público y por otro lado, el sector privado, es decir, toda la economía, pero dividida en dos sectores, para que el sector público pueda tener déficit público, el sector privado tiene que tener superávit. Esto, insisto, Aquí nos dice algo de lógica. Eh, Cuando una persona gana, otra pierde.
Eso no nos lo estaba explicando acá Juan Ramón Rayo. ¿Este qué nos dice? Nos dice, al menos en esto que nos acabo de decir, eh, si alguien gana, alguien pierde. Es como las apuestas. Em, Cuando tú vas a apostar con, con X o Y persona, hay uno que gana y hay uno que pierde. Hay uno que resta y uno que suma. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Se puede aplicar en la economía? Pues sí, también puede ser. Esto es irrefutable. Si uno tiene superávit, el otro tiene déficit. Así que cuando el Estado... De hecho, dice que es irrefutable. De una vez lo dice. Bueno, vamos a ver. Entonces, déficit público, superávit privado. A ver, preguntémosle al chat. Cuando... ¿Cómo es que lo pone? Déficit público, superávit privado. Cuando existe un déficit público, se podría decir que existe un superávit privado. No le pongo las tildes, pero igual el Dipsy lo entiende bastante bien. A ver, vamos a ver qué nos dice. A ver si la afirmación de que es irrefutable es correcta. Dice, excelente pregunta, que toca el corazón de la contabilidad nacional y la macroeconomía. Mira, uy, ya nos está diciendo que acá estamos preguntando cosas más interesantes que lo que era la pregunta solo de arriba. La respuesta es sí. Es casi siempre cierto, pero mira, al decirnos que es casi siempre cierto, ya estamos diciendo que esto sí es irrefutable. Un déficit público suele ir acompañado de un superávit privado, y esto no es una coincidencia, sino una identidad contable fundamental. Acá ya nos estamos metiendo en temas de contabilidad básica. Cuando, cuando, cuando se habla de ingresos y egresos, pues se sabe que uno tiene por un lado algo que le sume y por el otro lado algo que le resta. Y siempre va a ser así. Esta relación se deriva de las identidades macroeconómicas básicas. Vamos a desglosarlo paso a paso. La lógica fundamental la lógica fundamental. ¿De dónde sale el dinero para financiar el déficit? Cuando el gobierno, sector público, gasta más de lo que ingresa, déficit, necesita pedir prestada esa diferencia. Eso ya lo habíamos tenido claro por la parte de arriba. La pregunta clave es, ¿quién le presta ese dinero? La respuesta es que solo pueden ser dos sectores, el sector privado nacional, las familias y empresas dentro del país, y el sector exterior, inversiones extranjeras. Por lo tanto, para que el gobierno pueda tener un déficit, otro sector debe estar ahorrando y prestando los recursos para financiarlo. La mayoría de las veces ese otro sector es el sector privado nacional. Ojo, ojo. La explicación con la identidad contable. La economía de un país se divide en tres sectores principales: el sector privado nacional, familias y empresas; el sector público, gobierno en todos sus niveles; y el sector exterior, resto del mundo. La identidad macroeconómica clave es ahorro privado menos inversión privada, igual déficit público más superávit comercial. O expresado de otra manera, ella nos pone las fórmulas y todo eso, ¿no? Dice, superávit o déficit del sector privado. Ahorro privado igual inversión privada. Déficit o superávit del sector público. Gasto público igual acá el T. Ingresos fiscales. Lo que está haciendo es explicarnos la fórmula para entenderlo un poquito mejor. Dice, ¿qué nos dice esta ecuación? Si el sector público tiene déficit, dice que el gasto público es menor a los ingresos fiscales o a los impuestos que recoge, son menores, ¿sí? No, son mayores, o sea, el gasto es mayor, igual a cero. El lado derecho de la ecuación es positivo. Para que la ecuación se cumpla, el lado izquierdo debe ser positivo y lo suficientemente grande. Esto significa que el ahorro privado debe ser mayor que la inversión privada. Justo la definición de un superávit del sector privado. Es decir, acá le está dando la razón. Si hay un déficit público, hay un superávit en el sector privado. El rol del sector exterior. La ecuación también incluye al sector exterior. Si un país tiene un déficit comercial, significa que está importando más de lo que exporta. Esto es equivalente a lo que el país está endeudado en el extranjero. Eso creo que lo estábamos viendo con todas estas políticas de Donald Trump de déficit con el tema de las importaciones y las exportaciones, que
que dice que le está llegando mucho más producto del que está sacando a diferentes países del mundo y por eso les está metiendo los aranceles. En este caso, parte del déficit público se estaría financiando con capital extranjero. Aún así, la identidad se debe cumplir. El superávit privado podría ser menor si el déficit se financia con extranjeros. Escenarios prácticos, mira. Escenario 1, déficit público financiado por el sector privado nacional, caso más típico. El gobierno tiene un déficit de 100 y gasta más de lo que recauda. El sector exterior está equilibrado, superávit comercial igual a cero, o sea, está en punto de equilibrio. Importan y exportan en la misma cantidad. Este es el caso utópico que nos pone acá el escenario práctico del DeepSeek. Según la identidad, S menos I es igual a 100 más 0. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el, el sector exterior está equilibrado, está en cero. Dice, conclusión, el sector privado necesariamente debe tener un superávit de 100, es decir, está ahorrando 100 unidades más de lo que invierte. Y ese ahorro extra es el que usa para comprar deuda pública, prestarle al gobierno. Claro, es que le tiene que estar prestando para generar un déficit público, porque si no, ¿quién le presta la plata? O la imprimen, que era la otra cara de la moneda, ¿no? El sector público tiene déficit, que es lo que odia Milei, resulta que está Es ahorrando el bastante sector crítico, privado, familias y crítico empresas. muchísimo, De sí. verdad, son matemáticas, por favor, que nadie niegue esto porque es negar el ABCD de los saldos contables. No se pueden negar las matemáticas. Además verlos Así claro. que cuando un Estado tiene superávit público, que es lo que quiere lograr Milei, aunque no lo esté haciendo, significa que está empobreciendo a las familias y empresas, porque el superávit público es el espejo del déficit privado. No puede estar el Estado ganando dinero si no es a Aquí través es de la muy recaudación de poco. impuestos de las familias y las empresas. Y esto lo entiende cualquiera. ¿Cómo gana dinero el sector público? A través de los impuestos. Si quiere buscar superávit público, conlleva que le estés quitando más dinero a la gente, a familias y empresas, de lo que le estás dando en forma de prestaciones sociales, prestaciones monetarias, servicios públicos. Insisto, matemáticas, por Dios, pensad un poco, hacerle pensar a los demás que repiten como loro que el déficit público es malo. Eso es no tener ni pajolera idea de economía. Insisto, porque esto no se puede refutar. Y para aquellos países que Sí, sí no se tienen puede superávit refutar. público de forma continuada, es por esto, lo pongo un dibujito para ver si se entiende mejor. Superávit público. Resulta que ese país, pongamos, las Islas Caimán o Panamá, están obteniendo más dinero del Aquí no está teniendo en cuenta el tercer punto, ¿no? Que nos decía el ChatGPT. Bueno, el ChatGPT chino, DeepSeek. Aquí no está teniendo en cuenta el sector exterior. sector privado exterior, pero ese sector privado exterior, ¿por qué está pagando tantísimo dinero al Estado? Pues porque le viene de fuera. Eso es lo que pasa con esos países minoritarios, como veíamos en el gráfico Hombre, no anterior, que está teniendo en cuenta como que el superávit viene por ejemplo, a ese país que dije, las Islas Caimán, creo que fue que dijo, porque le llega más plata del exterior, es decir, tienen superávit público, es una tiene anomalía, superávit son por eso. parásitos. No pueden estar todos los países del mundo así, porque los que están así es porque otros están en déficit público. Creo que con este gráfico se puede entender bien. Cuando vas a la raíz de dónde sale el dinero, sigue siendo otro país, normalmente grande, que está en déficit público, gastando más de lo que ingresa. ¿Es malo eso? No, es lo natural. Es simplemente la forma que existe hoy día para que nosotros, la familia y la empresa, podamos tener dinero en nuestro bolsillo. Déficit público. Necesitamos déficit público para que la familia y la empresa podamos ahorrar. Sé que es contraintuitivo, pero por favor, son matemáticas. Es innegable. Y ahora, importante, Pero fíjate que porque el yo no, superávit público se puede dividir en dos. Se puede dividir en el superávit público fiscal, que es esto que tienes de simplemente todos los capítulos del presupuesto, exceptuando el capítulo 3, es decir, pago a mi personal público, doy ayuda a la gente, contrato para que hagan una obra, ¿vale? Todo eso son gasto público que beneficia al sector privado. Podría beneficiar al colega de turno y ser corrupción, y os decía que eso obviamente es negativo, pero contablemente es ay, dinero que dejemos hacer acaba un poco en los porque bolsillos de alguien, ¿vale? Entonces, si resumiendo el un poco. superávit público, como os decía, que actualmente en Argentina está Milei sacando pecho porque tiene superávit público fiscal, esto sin contar el capítulo 3 del presupuesto, que son los intereses de deuda pública, todo lo que os acabo de decir, que es lo que mejor le viene a la economía, lo que mejor le viene a la gente. Bueno, pues ahí Milei está secando a la economía, está empobreciendo a las familias y empresas, porque insisto, ahí sí hay superávit público, sin contar los intereses. Significa que le está quitando a los argentinos más dinero a través de la recaudación impositiva de lo que luego le da en forma de prestaciones sociales y prestaciones monetarias, servicio Está público, diciendo etcétera, que etcétera. Bien, a la final hay que el gasto público se refleja en lo que se le da al público en general del país en el que está haciendo el análisis. ¿Tiene sentido esto? Sí, tiene sentido. Em, ¿Cuándo no tiene sentido? Lo vamos a ver ahora en la pizarra. A ver, ¿por qué?
porque para mí lo que está diciendo tampoco tiene sentido porque lo está expresando desde un punto de vista muy utópico. Em, ¿Es necesario expresarlo de esa manera? No estoy seguro, yo no soy economista, pero lo que sí he visto es que tanto el uno como el otro plantean escenarios utópicos, plantean escenarios donde entonces la gente es perfecta y las fórmulas son perfectas, pero la realidad de la vida es que eso no ocurre así. Entonces, bueno, vamos a seguir escuchando qué Eso más ya lo dice. sabemos. Cuando le incluyen los intereses de la deuda pública, que es esto que está barriendo el gobierno de Milei debajo de la alfombra con los intereses capitalizables, pero que en algún momento saldrá de la alfombra, ¿vale? Porque tendrá que salir. Ahí no hay superávit, ahí hay déficit. Y fijaos que esto es que el Estado público de Argentina le está entregando dinero ¿a quién? ¿A quién? ¿A los más necesitados? No, a los que más dinero tienen, a los que invierten en deuda pública. Que no invierte la gente que no tiene capacidad económica, que no llega a fin de mes, no, que son grandes bancos, grandes empresas, fondos de inversión, aseguradoras, gente que ya está podrida de dinero en su mayor parte. Pues esos son los beneficiados. O sea que Milei empobrece a la mayor parte de la población a través del superávit público fiscal, pero luego enriquece a esa minoría que hace dinero con la deuda pública. Que por cierto, esto último ocurrió. Que son los que invierten en el superávit, o sea, que son los que invierten para tener superávit privado, que era lo que estaba diciendo antes, y que el DIP también lo había confirmado, ¿no? A ver, bueno, vamos a leer las conclusiones acá. Conclusiones y matices importantes. Si es una relación contable, bueno, sí es una relación contable inevitable. Ojo, ojo que de alguna manera le está dando la razón a este señor. Dice, un déficit público implica que, como contrapartida, debe existir un superávit en algún otro lado, ya sea del sector privado nacional o del sector exterior. Aquí nos había dado un ejemplo en el de las islas esas, que se veía que el que tenía el superávit, bueno, que había un superávit público porque había mucha inversión desde el exterior. Esto trayendo plata al lugar, ¿no? Trayendo dinero al lugar. Entonces sí que lo tiene relacionado, al menos con esta información que nos está dando el tipo. No se usa una relación de causalidad. La identidad no nos dice por qué pasa. No significa que el déficit público cause el superávit privado ni viceversa. Solo nos dice que ambas cosas ocurren simultáneamente y están interconectadas. Es decir, de momento, de momento, la conclusión del DIPSIT es que sí, si hay si hay déficit público, hay un superávit privado. Si alguien pierde, alguien gana. Eso, eso es algo lógico, ¿no? Pero vamos a ver algo importante, ahora que tengo acá en la cabeza, dándome vueltas. No implica juicio de valor. Que el sector privado tenga superávit, ahorre más de lo que invierte, puede ser una señal de fortaleza. Las familias están ahorrando, o de debilidad, las empresas no invierten por miedo a una recesión. Lo mismo aplica para el déficit público. Puede ser un estímulo útil en una crisis o un derroche en una bonanza. En resumen, sí se puede decir que un déficit público generalmente va de la mano de un superávit privado, ya que el sector privado es quien en última instancia proporciona los fondos para financiar ese déficit mediante la compra de deuda pública, que es como generar el déficit. Pero bueno, vamos a hacerle la pregunta que estaba hablando ahorita, ¿cómo se llama? Eduardo Garzón. Sí, Eduardo Garzón. Porque él decía que cuando hay un déficit, cuando hay un déficit, eh, cuando hay un déficit público, no, cuando hay un superávit, perdón, cuando hay un superávit, así fue que él dijo, cuando hay un superávit público, entonces se le está entregando menos dinero a las familias y empresas que pagaron impuestos. Vamos a ver qué nos dice. Porque él nos dice que cuando hay un superávit, entonces están empobreciendo a la población, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el DeepSeek. Mm. Igual ahorita lo vamos a preguntar así como lo dice él, ¿no? Dice, no necesariamente. Un superávit público no significa automáticamente que el gobierno le esté quitando o entregando menos dinero a las familias y empresas en el sentido inmediato. La relación es más compleja y sutil.
Aquí está el desglose de por qué. El superávit es un resultado, no una herramienta directa. Superávit público, ingresos mayor a los gastos. Em, es el resultado final de todas las decisiones de ingresos, impuestos y gastos del gobierno. No es un acto deliberado de retener dinero en un instante específico. Pensar que se entrega menos dinero confunde el flujo de gasto con el saldo neto. Claro, acá hay una plata que listo. Yo recojo 100 y entrego 95 y tengo un superávit de 5, pero ¿qué se hace con ese 5? Si se lo están más quitando en otras cosas, pues ahí sí se diría que se lo están robando, ¿no? Y le están robando 5 a las personas. Pero hay que ver qué se hace con ese 5, ¿no? Dice, el gobierno sí entrega dinero constantemente, paga salarios a funcionarios, invierte en carreteras, hospitales, transfiere pensiones, subsidios de familias, paga empresas por otras obras. Este flujo de gasto sigue ocurriendo. El superávit significa que después de todo ese gasto sobró dinero, que era lo que estábamos diciendo. Ese sobrante es la diferencia entre lo que entró vía impuestos y lo que salió vía gasto. ¿En dónde viene el superávit? ¿De dónde viene el superávit? Dos vías principales. El superávit puede surgir de dos formas, con implicaciones muy diferentes. Aumento de los ingresos, o sea, aumentaron los impuestos. Si la economía está muy fuerte, las empresas ganan más y las personas trabajan más y ganan mejores salarios. Eso genera automáticamente más recaudación de impuestos, por IVA, por impuesto de renta, etcétera, por todos los impuestos que nos sacan, sin necesidad de subir las tasas tributarias. En este caso, las familias y empresas sí están pagando más impuestos, pero es porque están ganando más dinero en primer lugar. Su renta disponible, lo que les queda después de impuestos, puede seguir siendo mayor. Disminución del gasto público, que es lo que hacen en gobiernos de ultraderecha, ¿no? Estos gobiernos de Milei, y bueno, por ahí otros gobiernos que hacen estos recortes así tan fuertes de gasto público, ¿no? El gobierno puede decidir gastar menos de lo que planteó, que para mí sería lo ideal también, ¿no? Evidentemente, yo cojo acá en Colombia y le reduzco el sueldo a la mitad a todos los del sector público. Inmediatamente se libera el 25% del dinero recaudado por impuestos, así de golpe, bajándole la mitad de esos salarios. Una persona que se gana el mínimo se gana 1.350.000, 1.400.000. Un senador de la República se gana 54 millones. ¿Será que no puede vivir con 24? ¿Con 20? Bueno, imagínate eso. A ver, ¿qué nos pone acá? Eh, este escenario que más se acerca a la idea de entregar menos dinero. Este es el escenario que más se acerca a la idea de entregar menos dinero, la disminución del gasto público. ¡Hala! O sea, entregar menos dinero es vía disminución del gasto público. Si el gobierno recorta una transferencia o paga menos a sus proveedores, efectivamente está inyectando menos dinero en el bolsillo de las familias y las empresas. Este es el escenario que nos estaba exponiendo Eduardo Garzón, al menos de lo que acabo de entender. ¿Por qué? Porque él está hablando de Argentina, en este caso, ¿no? Em, el gobierno de Argentina tiene esta política, ¿no? Disminución del gasto público, y esto es lo que está diciendo acá. El gobierno puede decidir gastar menos de lo que planteó, postergar inversiones en infraestructura, recortar programas sociales, congelar el gasto público, me imagino que era esto, no sé. Este es el escenario que más se acerca a la idea de entregar menos dinero. Si el gobierno recorta una transferencia o paga menos a sus proveedores, efectivamente está inyectando menos dinero en el bolsillo de las familias y las empresas. Porque indiferentemente de que yo soy gobierno y yo le pago a mi empleado del gobierno, pues esa es una persona del común. Es una persona que tiene sus gastos y tiene todo, ¿no? Entonces yo le estoy recortando a esas personas, ya sea porque les estoy recortando el sueldo, porque los estoy sacando a la calle. Entonces sí les estoy dando menos plata a las personas. Tiene sentido. El destino del superávit. ¿Qué hace el gobierno con ese dinero? Acá esto es crucial. Esta es mi palabra, pero esto lo dijo el DeepSeek. El dinero del superávit no se pierde, ni se guarda bajo el colchón. Eso en un ambiente súper controlado, ¿no? Digo yo. Generalmente se usa para amortizar deuda pública. El gobierno usa el excedente para comprar sus propios bonos antes de su vencimiento. Esto reduce la deuda total del país, libera capital para el sector privado, puede presionar a la baja los tipos de interés. Yo creo que esto no está ocurriendo en muchos de los casos donde hay superávit. Dice crear un fondo de estabilización. Esto tampoco
están creando, ¿no? Creo que hay un fondo de estabilización en Noruega, puede ser, un fondo con todos los excedentes que hubo de la bonanza de esa petrolera, que crearon un fondo general de pensiones, o no sé qué es lo que crearon, que tienen muchísimo dinero ahí guardado, demasiadísimo dinero ahí guardado de cuando tenían superávit históricos, ¿no? Eso fue lo que hicieron, crear fondos de estos. El gobierno ahorra el superávit en un fondo soberano, sí, eso era un fondo soberano, para usarlo en futuras crisis, cuando bajen los ingresos o haya una recesión. Ah, mira lo que está. Noruega es un ejemplo clásico con su fondo petrolero. No lo había leído, no lo había leído, tenía aquí en la cabeza. Conclusión, una visión más matizada. La idea de que un superávit significa menos dinero para las familias es una verdad a medias. Ojo, Eduardo Garzón, que eso es una verdad a medias, nos dice el Dipsy. Y potencialmente engañosa. Ojo, mira, los dos, los dos, bajo el concepto de la inteligencia artificial, los dos, potencialmente engañosos. Tanto desde la perspectiva de las respuestas que nos dio arriba para Juan Ramón Rayo, como desde la perspectiva que nos está mostrando el DeepSeek sobre lo que estaba diciendo Eduardo Garzón. En el corto plazo, si el superávit se logra recortando gasto, congelación de pensiones o cancelación de obras, que es lo que está ocurriendo en Argentina, sí puede haber una reducción directa en los ingresos de algunos grupos, me imagino que poblacionales. Ojo, al menos dentro del ejemplo, dentro de lo que está criticando Eduardo Garzón, al menos sí tiene parte de razón. Mediante el largo plazo, si el superávit es el resultado de una economía fuerte, que no es el caso, por ejemplo, de Argentina, y se usa para reducir la deuda, que no es el caso en Argentina tampoco, el efecto puede ser muy positivo. O sea, no, en ninguno de los dos casos, o sea, porque esto no es lo que está haciendo con el superávit del gobierno de Argentina. Dice, menor carga de intereses para el Estado, lo que libera dinero para futuros gastos o bajadas de impuestos. Mayor confianza de los inversores, menor presión sobre los tipos de interés. Esto no está chiste. En esencia, un superávit no es un robo inmediato, sino una señal de que el balance entre lo que el Estado recauda y gasta ha sido positivo en un periodo. Punto. O sea, no nos está diciendo ni que sea algo super las maravillas, ni que sea algo un robo, como lo pone acá dice. Si este excede, si este excedente se reintegra a la economía de otras formas, principalmente a través de la reducción de deuda, es algo positivo. La pregunta es, cuando hay superávit en Argentina, ¿está siendo reintegrado a la economía o no está siendo reintegrado de una u otra forma? ¿Para qué? ¿Para darle la razón a este? Pues no lo están reintegrando a la economía porque vemos que cada vez hay más deuda. Entonces ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero bueno, independientemente de esto, esto también es como la opinión del DeepSeek, ¿no? Es la opinión de la inteligencia artificial. Y a medida que he leído todo esto, pues me di cuenta que hay algo que no están teniendo en cuenta, que es que lo ponen como un escenario muy ficticio y muy utópico. Esto no pasa realmente en la economía de ningún país. Tampoco hay que ser un economista, un doctor en economía para darse cuenta de ello. Pongamos un ejemplo simple. Vámonos acá. Digamos que se recoge 100 por impuestos. Digamos que hay un equilibrio en el sector exterior, en el exterior. Hay un equilibrio, es decir, acá estamos en ceros. ¿Existe la posibilidad? Sí, claro que existe la posibilidad. Esto es lo que se recoge en impuestos. Esto es lo que recoge el país, recoge 100. Y vamos a suponer que hay un déficit, que sería un déficit fiscal, ¿no? Un déficit presupuestario, bueno, como lo quieran llamar, un déficit. Acá hay un déficit. Y el Estado está gastando 105. Bueno, ese es el resultado de sus balances, ¿no? Recogen 100, están gastando 105 y pues de factor externo tienen 0. Esto podría acercarse un poquito más a la realidad, es decir, acá hay un déficit del 5%, ¿sí? Del 5%. Pero realmente hay un déficit del 5%.
acá hay algo que no están teniendo en cuenta estos economistas, y es que la gente no es buena. Los funcionarios públicos no son buenos, no tienen buen corazón, se están robando la plata de la gente. ¿Por qué digo esto? Voy a hacer acá voy a hacer circulitos. Sí, mira, hay circulitos y todo. Generalmente, eh, este gasto, o sea, todo esto es gasto, todo esto es gasto, todo este déficit es gasto público que se reintegra a la sociedad. Para empezar, esto no lo están teniendo en cuenta. Mira, hay algo que se llama coimas. ¿Esto es algo que ocurre en el mundo? Sí. ¿En todo el mundo? Sí. En algunos lugares, más que otros, sí. Pero generalmente hay coimas. Pongamos un número fácil que es irrealista. Pongamos que hay coimas del 20% sobre todos los proyectos que estén manejando en el gobierno. Se están robando la plata. Esto de coimas se puede también traducir como algo muy interesante que se llama corrupción. Corrupción. Y es que en Argentina o en España o en Colombia o en la mayoría de países del mundo no hay corrupción. Pregunta para Juan Ramón, pregunta para Eduardo Garzón. ¿Qué pasa cuando un funcionario está cobrando el 20% de un proyecto? De un proyecto. Digamos, vayamos a los casos colombianos. Se gastan 50 en, en los salarios. Se gastan 50 en los salarios del gobierno. Y el otro 55, estamos haciendo ejemplos, el otro 55, el otro 55 se lo gastan ¿en qué? En inversiones, ¿no? En carreteras, en contratos, en todo eso, en todo lo que gastan los gobiernos, ¿no? En salud, pues, en todo hay robos. Pero supongamos que sea el 20%, que para mí eso es mínimo. Yo creo que acá en Colombia será como el 40% realmente. ¿Cuánto es de este 55 que es aparte? De este 55 que es aparte, de este 55 que es aparte, vamos a ponerlo acá aparte. Estos son los gastos de salario, ¿no? Y de este 55 pues están gastando otro poquito. Vamos a ver qué nos dice acá. De este 55 podemos sacar el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 55? Eso es lo que se están robando, porque es que es la realidad. Y yo veo que acá ni este lo dicen, pero es la realidad. Los gobiernos se roban la plata en todo lado. En todo lado se roban la plata. 55 por 0,2%. Eso es 11. Igual tiré muy poquito, ¿no? Pero eso es 11. Mira, se están robando 11. Se están robando 11. Ese 55. Volvamos acá. Si se están robando 11 de ese 55, ¿cuánto nos queda? 95 menos 11, ¿no? 45 menos 1, 44. Vamos a ver, yo no soy matemático, ¿era que sí? 55 menos 11. Confirmemos, ¿no? Por si acaso. 44. Esto es realmente lo que está llegando a la sociedad. ¿Por qué? Porque es que este 11 se perdió, se lo llevaron, se lo robaron, lo sacaron del sistema, lo mandaron para, no sé, para Suiza, para las Islas Caimán. Ese 11 se va, eso no se queda acá. Por eso es que hay lugares que tienen superávit. Mira lo que nos estaban diciendo de que hay gente que invierte en el exterior y hay países que tienen superávit porque les llega mucha plata de afuera. Y aquí es donde está esa plata, sacándosela a la gente. Mira, acá está ese 11. ¿Cuánto realmente le llegó a las personas? 50 más 44.
50 más 44, 94. Esto fue lo que se le entregó a la gente. Y esto fue lo que se recogió. Y eso en un ejemplo fácil, ¿no? Que los salarios de todo el sector público fueran 50 y que del 55 solo sacaran el 20, pero es que no sacan el 20, sacan el 30, el 40, el 50% se lo roban los políticos. ¿Y qué significa? ¿Qué era lo que nos estaba, lo que habíamos aprendido, ¿no? Que lo habíamos aprendido bastante claro. Em, Cuando se le da, bueno, eso era algo que decía acá este señor, se está entregando menos plata a la gente de lo que se está recogiendo realmente. O sea, acá sí se le está entregando menos plata a la gente, acá hay un superávit. Esto es un superávit, superávit. Esto es un superávit. Pero al principio, ¿qué era? Al principio, acá ¿qué era? Acá era un déficit. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para cualquiera que vea este clip más adelante en algunas en la vida. Al principio esto empezó como un déficit. El gobierno gastaba 105, y le ingresaba 100 y gastaba 105. Pero luego si se tiene en cuenta la realidad de todos los países del mundo, donde todo el mundo roba, donde todo el mundo tiene corrupción, donde todo el mundo cobra coimas en cualquier proyecto, en cualquier construcción de una carretera, en cualquier instalación de un puente, en cualquier cosa que haga el gobierno, está robando la plata. Y acá pusimos un ejemplo bajito, 20%. Mira, empezó siendo un déficit y se volvió un superávit. Esa es la realidad. Y aquí le robaron, aquí sí le robaron, mira, aquí le robaron al pueblo 6. Esto fue lo que le robaron de verdad al pueblo. Robaron al pueblo. 6. Aquí sí se puede decir que lo están empobreciendo al pueblo. Para que lo vean acá. Mira. Aquí le robaron 6 al pueblo, de verdad. Esto sí es robarle al pueblo, es decir que se le está entregando menos de lo que ingresa. Aquí sí tendría sentido el punto de que se está empobreciendo a la gente, porque es que la gente entregó 100. Acá está, mire, vean. Acá está, la gente entregó 100 de impuestos. ¿Cuánto le devolvieron? 94. ¿Cuánto supuestamente le devolvieron? 100, 105, ¿no? No, porque se robaron esta plata. La sacaron afuera, otro país tiene superávit y mira, vea, esto fue lo que le entregaron al pueblo en 94. Y si esto se sigue acumulando, pues cada vez la población va a ser más pobre. Esa es la realidad. Si empezamos a sumar, entonces en un año 6, en otro año 6, en otro año 6, así progresivamente. Todo esto se va acumulando. La gente va a ser más pobre. Por eso es que existe la pobreza en el mundo. Porque hay corrupción. Porque le sacan plata a la gente. Todos los gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, dictadores, no dictadores, todo el tiempo están sacando coimas y están sacando la plata para afuera. Esto no se lo dicen en ningún lado estos dos economistas. Estos esperan que el mundo sea perfecto, que entonces que nadie robe, que nadie sea un corrupto. Eso es lo que nos están queriendo decir con sus ejemplos, explicando sus economías, sus doctorados en economía espectaculares. Pobre, pobre unidad, pobre. Pueblo, pueblo más pobre. ¿Por qué no nos explican esto? ¿Mm? ¿Por qué no nos explican esto? Pongamos el otro ejemplo. Pongamos otro ejemplito. Digamos que lo que está pasando en Argentina. No, no, no es muy lejos.
Digamos que por impuestos recogen 100. Acá estoy sacando estos números porque es más fácil hacerlo con un 100 que con no sé, 35.435 millones, algo así, no sé. Digamos que acá sí hay un superávit, lo que nos estaban diciendo, que sí hay un superávit en Argentina, y que están ahorrando 5. Maravilla, espectacular. Pero volvamos al ejemplo, ¿es que acaso en Argentina no roban o qué? En Argentina no roban plata, man. Supongamos que es lo mismo, el 20%, la coima. La coima. Y esto bajita, la coima. Poderosa coima en Argentina. ¿Será que no hay coimas en Argentina? ¿Será que no hay coimas en Argentina, Juan Ramón Rayo? Que no se roban la plata, que no la sacan para afuera. Bueno, hagamos cuentas. Supongamos que el sector público, pagando todos los funcionarios, se gastan 50. Lo mismo que arriba. Pues pagando todo el sector público se gastan 50. Estos son los salarios. Salarios públicos. Esos son los salarios públicos en Argentina. ¿Cuánto queda? Quedan 45. Esto es para invertir en el pueblo, ¿no? Carreteras, salud, pensiones, toda esa mierda. Digamos que a eso se le roba el 20%, porque eso es lo que pasa. ¿Cuánto es el 20%? Por poquito, acá estamos hablando de poquito. 9. 45 menos 9. Cuando le sacamos la coima, ¿cuánto nos queda? 36. Vamos a tomar este, vamos a tomar este. Vamos a tomarlos. 50 más 36, mira, 86. Esto es lo que realmente le llegó a la gente en Argentina. Después de que sacaron para afuera estos 9 de coima, mira, esto se fue para el extranjero. Esto se volvió superávit en, no sé, Liechtenstein, en las Islas Caimán también. No sé, por allá donde hay paraísos fiscales. Eso se volvió un superávit allá. ¿Sí? Esto es lo que le entregaron a la gente. ¿Cuánto le sacaron? Mira, le sacaron 100. Y esto fue lo que le entregaron a la gente, 86. ¿Cuánto le robaron en Argentina? Por un superávit. Le robaron 14 a la gente. La empobrecieron todavía más que con déficit. Mira, con déficit acá la empobrecieron 6. Pero mira, acá empezamos con un superávit pequeñito. Y se volvió un superávit. ¿No pasa eso? La gente entregó 100. Le sacaron 100 a la gente por impuestos. Se robaron 9 por allá en las coimas. Salieron del país. A la final, ¿cuánto se le entregó a la gente? 86. ¿Cuánto le robaron? Mira, 14. ¿Están empobreciendo a Argentina? Claro que la están empobreciendo. Entonces, es que en Argentina no roban plata, no sacan plata. ¿Qué pasa si esto sigue, si esto sigue, si esto sigue, si esto sigue? Pues a medida que va pasando el tiempo le van sacando más plata a la gente. La van volviendo más pobre. ¿Por qué? Porque no le están devolviendo. Dándole un poquitico de razón aquí a este, pero pues este no tiene en cuenta eso, ¿no? Este no tiene en cuenta estas coimas. Esto es algo que pasa realmente en la vida. Bueno, no sé qué opinan ustedes. Vamos a preguntarle al Dipsy, ¿no? Vamos a preguntarle al Dipsy a ver qué nos dice. Si en una economía, un político se roba, si en una economía
en donde se recogen 100 de impuestos y se gastan 105 en gasto público, pero em, los políticos son corruptos y se roban, pongámosle por bajito, mira, el 10%, y lo sacan fuera del país, En ese caso específico, la gente se empobrece. ¿Sería realmente un déficit o sería un superávit? Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial. Con mi punto de vista, a ver qué. Mira, está pensando, lleva rato pensando. Esta vez sí la pusimos a pensar. Excelente y muy perspicaz pregunta. Abordo la diferencia crucial entre teoría económica y la distorsión que introduce la corrupción. Porque es que esto no lo tienen en cuenta, ¿eh? La teoría económica, muy bonita y todo. Preciosa, espectacular, pero en el papel. Pero es que eso no es lo que ocurre en la vida real. Respuesta corta, ¿la gente se empobrece? Sí, absolutamente. Esto yo no lo tengo preparado, esto fue que se me acabó de ocurrir, porque si uno se pone a pensar es que esta es la realidad del mundo. La corrupción en este caso actúa como un impuesto extremadamente regresivo y destructivo que empobrece al país. Es un déficit, un superávit. Contablemente sigue siendo un déficit de 5, porque eso es lo que reportan. Acá, por ejemplo, en este ejemplo acá arriba, esto es lo que reportan, que es un déficit. ¿Sí? Sigue siendo un déficit de 5. Pero económicamente el país experimenta las consecuencias de un déficit mayor de 15, porque 10 unidades de riqueza simplemente desaparecen de la economía nacional. O sea, el déficit se vuelve más fuerte desde el punto de vista de la IA. Análisis detallado. El empobrecimiento de la población, la corrupción, no es solo un robo, es una fuga de capitales. Mira, lo dice aquí clarito, se va para afuera. Y una destrucción de valor que empobrece al país de varias formas. Pérdida directa de recursos. Las 10 unidades robadas y sacadas del país representan riqueza que se extrae de la economía nacional y no se utiliza para el beneficio de sus ciudadanos. ¿Mm? Es como si ese dinero nunca hubiera existido, mira. Más fuerte todavía que todos estos ejemplos que dan estos dos. Reducción del multiplicador fiscal. Yo lo explicaba desde el punto de vista de una persona que no sabe economía. Mira, acá el DeepSeek pues tiene un poco más de conocimiento. Tiene, ¿cómo se le dice a esto? Vocabulario económico, se podría llamar. El gasto público debería estimular la economía. Si se gastan 95 en lugar de los 105, porque 10 se roban, el efecto positivo positivo en la actividad económica, el empleo y los impuestos y los ingresos es mucho menor. Se le está devolviendo menos plata a la gente. Porque realmente no le estaban, no, o sea, de esos 105, 10 se los sacaron para afuera y realmente hay un superávit porque solamente se le entregó 95 a la gente. Mala asignación de recursos. Los proyectos públicos a menudo se eligen no por su utilidad social o económica, sino por su potencial para generar sobornos. Esto significa que se construyen puentes innecesarios en lugar de hospitales, empobreciendo la calidad de la infraestructura pública. Impuesto invisible, lo denomina así. La población pagó 100 en impuestos, pero solo recibió 95. Es que mira, es que el chat entiende la, la, la visión que tengo yo sobre el tema. ¿Sí? La población solo recibió 95 en bienes y servicios públicos. Y probablemente de mala calidad. Porque sabe que si están robando la plata es porque también están robando de otras maneras. La diferencia de 5 es el déficit tradicional. Pero los 10 robados son un impuesto extra, del que no se benefician en absoluto las personas. Resultado neto, la población está pagando por un nivel de servicios públicos que no recibe. Su renta disponible se reduce por los impuestos pagados y por la necesidad de pagar por servicios privados, sanidad, seguridad, educación,
¿Qué debería proporcionar el Estado si se empobrecen? Aquí sí se está empobreciendo la gente. Aquí se está empobreciendo la gente. Aquí en Argentina con el superávit también y más todavía se está empobreciendo la gente todavía más. Le están exprimiendo todavía más. ¿Quién habla de esto? Nadie habla de esto. Nadie. La paradoja contable, déficit o superávit. Miren, ni siquiera este que está criticando la economía argentina habla de esta realidad, que esto sí es la realidad. La paradoja contable, déficit o superávit. Aquí está la clave de tu pregunta. Hay que distinguir entre la realidad contable y la realidad económica. Realidad contable, lo que dice el libro. Ingresos 100, gastos 105. El gobierno registra que se gastó 105 en salario, infraestructura, etc. Resultado contable, déficit 5. La corrupción, los 10 robados están enmascarados dentro del gasto. Contablemente, esos 10 figuran como un pago por una obra de costo, que costó 95, pero se facturó en 105, o como salario de funcionarios, etc. Realidad económica, lo que realmente pasa. Ingresos reales para el Estado, 100. Gasto real útil para la economía nacional, solo 95, porque 10 se fugaron al exterior. Resultado económico. Esto es una situación perversa desde el punto de vista de la economía nacional. Es como si el gobierno hubiera tenido un superávit primario. Mira, la inteligencia artificial diciéndome que yo sé de economía y yo no tengo ni estudios de economía ni nada de esa mierda. Pura lógica. ¿Cuál es la realidad económica? Lo que estábamos viendo acá. Mira, pese a que acá hay un déficit, después de tener una realidad económica, después de que hayan saqueado la plata a Colombia, a los ciudadanos, después de que hayan sacado todo eso, mira si hay un superávit. Acá está, superávit. Eso fue lo que yo dije. Al principio empieza como un déficit contable. En contabilidad se puede definir como un déficit, porque eso es lo que dicen los datos, eso es lo que dicen los libros. Pero la realidad económica es que eso es un superávit. Dejó de ser un déficit, se volvió un superávit. Aquí me lo dice la inteligencia artificial. Porque ingresó 100 y solo se reinvirtió 95 en la economía doméstica. Pero al mismo tiempo tiene un déficit contable de 5. ¿Y ese cómo se consigue? Que ese se financia con deuda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este ejemplo acá, para complementarlo, pues acá ellos pidieron prestado 5. ¿Sí? Estos 5 de acá, ellos los pidieron prestado. Aparte de que empobrecieron a la gente, que la empobrecieron 6, la pusieron a deber 5, mira. Así como para acabar de rematar. Porque la empobrecieron en 6 puntos, pero la pusieron a deber 5. ¿Y esto de dónde sale? Esos 5 salen de los bolsillos de todos, porque a la final eso es deuda pública. ¿Sí? Esos 5 se deben financiar de algún lado. Se los robaron, sí, también. Pero de algún lado salen. O sea, si nos ponemos a hacer cuentas, entonces acá fue 11, fue un robo de 11. Acá se robaron 11, mira. Realmente esto fue lo que se robaron. Esto fue lo que se robaron acá con este déficit. ¿En dónde fue peor? Ah, no, pero fue peor con el superávit. En el superávit se robaron 14. Con el déficit se robaron 11. Se robaron 6 directamente y se robaron también 5 porque los quedaron debiendo. Imagínate. Conclusión. El país se endeuda porque pidió prestado esos 5 para maquillar ese déficit, pero en realidad para en realidad financiar la fuga de capitales de los corruptos. Es una de las situaciones más destructivas posibles. Y es lo que ocurre en todo el mundo. La deuda pública aumenta, pero la económica no se beneficia, pero la economía no se beneficia de ese gasto deficitario. ¿Es bueno el déficit? No. ¿Es bueno el superávit? No. No, en ningún caso. ¿Por qué? Porque hay gente que se roba la plata. Y esa es la realidad que no nos quieren mostrar estos dos super expertos
eminencias, doctorados de la economía, no sé de dónde, España, creo que son doctores en economía de España. Imagínate. Imagina, nos pone acá una analogía, como para hacernos entender un poquito más el tema. Imagina un administrador de un edificio, los vecinos pagan 100 en cuotas. El administrador dice que gastó 105 en arreglos y por lo tanto pide prestado 5 para cubrir la diferencia. Pero en realidad se robó 10. Ah, mira, qué mañoso. Y solo usó 95 en los arreglos reales. Resultado, los vecinos están más endeudados porque deben 5. Las mejoras en el edificio son de menor calidad porque el matachito este del administrador dijo que valían 105 porque de pronto iba a usar materiales de mejor calidad, pero en realidad utilizó materiales de menor calidad para solo gastar 95 y poderse zarpar 10. Y el administrador se enriqueció ilícitamente con 10. Los vecinos están individualmente empobrecidos. Aquí es cuando se empobrece a la sociedad. Y este mismo ejemplo, es un ejemplo que se puede traslapar a lo que realmente sucede en la economía de un país. Un poco más, un poco menos, según más, según menos. Pero eso es lo que realmente ocurre. Conclusión final. En el escenario que planteas, contable y oficialmente se registra un déficit de 5. Eso es lo que dice el gobierno. Económicamente, el país sufre el efecto de una pérdida neta de 15. Los 5 del déficit real más los 10 robados que se fugaron del circuito económico nacional. La población sí se empobrece, porque se ve cómo su dinero de impuestos no se transforma en servicios públicos de calidad, mientras que la deuda del país que tendrán que pagar a futuras generaciones aumenta. Este ejemplo muestra por qué la corrupción es mucho más dañina que un simple déficit. Distorsiona toda la estructura de incentivos, destruye el valor del gasto público y empobrece a la nación de manera encubierta. Esto no se lo van a decir a usted en ningún lado. ¿Por qué estoy haciendo este directo explicando esto? Por lo que decía al principio. A mí un amigo me preguntó que qué pensaba yo de todo eso y mira, ahí en la cabeza me empezó a dar vueltas todo el tema. Y es que la realidad es esta. La realidad es esta. Esta es la realidad que ocurre en casi todos los países del mundo. Mira, esa fuga de capital, esa fuga de capital se transforma, se transforma en el superávit de muchos países que reciben, que reciben cantidades muy grandes de dinero como paraísos fiscales. Paraísos fiscales. Esto es correcto, ¿verdad? Porque hay países con superávit y no desde el gasto, ¿no? O sea, que no, digamos que haya un país perfecto, que no haya corrupción, que le entran 100 y se gasta 100, pero le entran remesas extranjeras por valor de 5 y ese es el país que tiene un superávit. Eso es lo que ocurre en muchas economías del mundo. Esos paraísos fiscales no son paraísos fiscales necesariamente porque, porque generen una buena economía o tengan mucho equilibrio, no haya corrupción. Realmente porque allá es donde está terminando la plata que se están robando en otros países. ¿Por qué existe un superávit y un déficit fiscal? Porque existe la corrupción. Porque la gente se roba la plata. Porque cuando la plata sale de un lado va a otro. Punto. Esa es la realidad. Me dice, sí, es correcto. La fuga de capitales desde países con inestabilidad económica o fiscal hacia jurisdicciones con ventajas tributarias y estabilidad se transforma en un superávit para estos últimos, que actúan como un receptor de riqueza. Esto se evidencia en los flujos de millonarios y capitales hacia paraísos fiscales o jurisdicciones de baja imposición que experimentan un aumento neto en su patrimonio y actividad económica. A continuación te explico detalladamente esta dinámica. Los países con alta presión fiscal, inestabilidad política o económica, como Brasil, México o Argentina, mira, es que acá lo dice, experimentan fugas de capitales donde individuos y empresas trasladan sus riquezas hacia jurisdicciones más favorables. Estas jurisdicciones receptoras como Panamá, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos o territorios europeos como Mónaco, Liechtenstein,
Ofrecen baja o nula tributación, estabilidad jurídica y política, entre muchas comillas, confidencialidad financiera en algunos casos. El capital fugado se invierte en activos locales, estructuras legales o bienes raíces generando un flujo neto positivo a la balanza financiera de estos países. Impacto de los países receptores, que es a donde llega la plata, mira, superávit y crecimiento. Cuando este dice, ay, los países con superávit son los países, los mejores países del mundo porque no gastan la plata de la gente, no sé qué, ta, 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 ta. Mira, no, es que realmente su crecimiento y su superávit se ve realmente reflejado porque en otro país se está robando la plata y hay un déficit. Y están sacando esa plata para afuera. Por eso es que estos países que menciono acá con superávit tienen un crecimiento tan grande. Pero no es realmente porque ellos tengan una política económica monetaria muy buena. Es porque les están inyectando plata desde afuera, para que se las cuiden, para que se las tengan allá guardadas, porque no pagan impuestos, por lo que sea. Mira, inyección de capitales. Los países que reciben millonarios y sus patrimonios experimentan un aumento en la inversión, el consumo de alto nivel y la creación de empleos en sectores como banca, servicios legales y bienes raíces. Empleado, ejemplo, Emiratos Árabes Unidos. Espera una llegada neta de 9.800 millonarios en el 2025, Panamá 300 y Costa Rica 350. Superávit fiscal. Aunque muchos paraísos fiscales no imponen impuestos directos altos, se benefician de tarifas por registros de empresas y renovación de licencias, impuestos indirectos como el IVA en algunos casos y gastos de los residentes adinerados. Ellos se benefician es de esto, de que la gente con plata está gastando mucha plata allá y punto. Fortalecimiento del sector financiero. La entrada de capitales incrementa la liquidez del sistema bancario y la demanda de servicios financieros sofisticados. Mira, consecuencia para los países de origen, que es de donde sacan la plata. Pérdida de recaudación fiscal. Los países que sufren fuga de capitales dejan de recibir impuestos sobre grandes patrimonios, lo que amplía su déficit fiscal. Ejemplo, América Latina pierde anualmente 12.000 millones por evasión y desvío de beneficios. ¿Mm? Reducción de la inversión productiva. La salida de empresarios y capitales limita la creación de empleos y el crecimiento económico local. Círculo vicioso. La fuga debilita la economía local, lo que a su vez incentiva más migración de capitales y talentos. Ahí nos da unos ejemplos. A ver, conclusión. Sí es correcto que la fuga de capitales desde países con problemas económicos genera un superávit en las jurisdicciones receptoras, que se benefician de la entrada de riqueza, inversiones y consumo. Sin embargo, este modelo enfrenta creciente escrutinio global por su impacto en la desigualdad y la evasión fiscal. Para los países de origen, la solución no solo implica combatir la fuga, sino también mejorar su estabilidad y competitividad fiscal para retener capitales. Eso de retener capitales no es por capricho realmente, es porque se sabe que esa plata es robada. Punto, punto. No sé qué puedan llegar a pensar los supereconomistas acá, Juan Ramón Rayo y supereconomista también, Eduardo Garzón. Pero esta es la realidad que vive el pueblo generalmente. Y esto es lo que no le dicen a nadie en ningún lado. Así es como funciona el mundo. Así es como funciona el mundo, muchachos. Espero que lo hayan entendido. Al menos esta es mi visión. Esta es mi visión, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo veo y esto es lo que realmente ocurre. Vamos a hacernos grandes. Nos vemos en la próxima. Saludito. Chau, chau.